Aún era de madrugada, 4 de enero de 2015. La carretera de Santa Elena, casi vacía. Y una figura famosa aparece tirada en el asfalto. El hombre que estaba con ella habló de un simple atropello, pero un grito desesperado minutos antes, huellas de violencia y relatos que no coincidían, cambiaron todo el rumbo. El caso se cayó, se abrió de nuevo, y el país quedó en shock. Entonces, ¿qué ocurrió realmente en esos segundos que nadie quiere explicar? En Santa Elena, Ecuador, tras varios días de fiestas, la vía Espondilós estaba casi desierta, cuando desde un auto estacionado se escucharon gritos. Una mujer de 38 años llamó desesperada a su mejor amigo y médico. Su esposo estaba fuera de control, y si algo le ocurría, le pidió que cuidara de su hijo. Casi una hora después, una ambulancia la halló arrollada sobre el asfalto. El marido habló de un atropello con fuga, pero los paramédicos dudaron de su versión. La víctima era la querida voz ecuatoriana nocturno Edith Rosario Bermeo Cisneros, nacida el 28 de marzo de 1974 en Guayaquil. Desde niña, Sharon creció en un barrio humilde de Durán, con sus padres Homero y Edith, y sus hermanos T y Fernando. Pese a las carencias, era pura energía y alegría. La música era su refugio, y sus padres la apoyaron para estudiar canto. Su talento despegó tan rápido que, con solo 8 años, ganó el primer lugar en un festival interescolar. También la deslumbraban la TV, el cine y el escenario. Entonces la llamaban Charo o Charito. Pero por su admiración a Sharon Stone, decidió adoptar el nombre Sharon, una elección atrevida que retrataba su carácter fuerte. Tras la secundaria, estudió comunicación en la Universidad Estatal de Guayaquil y se sostuvo con trabajos variados, desde asistente de cátedra hasta vendedora de morocho. En esa etapa empezó a presentarse con el grupo Los Hechiceros y nació su nombre artístico. Sharon, la hechicera, sensual y enigmática, destinada a convertirse en un ícono del arte ecuatoriano. En 1995, Sharon se casó con Eduardo Gray, fundador de Los Hechiceros, y tuvieron a su hija Samantha, nombre inspirado en Bewitched. Desde fuera, su vida parecía completa, pero ella sentía un vacío. No quería ser solo la voz de una banda, soñaba con una carrera solista, con identidad propia. En silencio ahorraba cada centavo, aunque en casa casi no hallaba apoyo. Incluso su madre evitaba ese tema. Para muchos, sus sueños eran demasiado grandes. En 1998, apostó todo por sí misma y grabó su primer álbum, Braveheart. La popularidad explotó y Sharon se volvió pionera de la tecnocumbia, no solo por su música, sino por una imagen atrevida que luego marcaría tendencia. En los años siguientes versionó éxitos de Perú, Argentina y México, y los puso de moda en Ecuador, mostrando visión y mentalidad empresarial. A mediados de los 2000, ella y Eduardo se separaron. Hubo otras relaciones, pero su gran ancla siguió siendo la carrera. Con temas como Mi Confesión y Acaríciame sonando por todas partes, llegó el giro decisivo: la televisión. Tras papeles menores, un personaje la transformó en estrella nacional y su historia tomó un rumbo que nadie vio venir. En 2003, Sharon vivió su época dorada al interpretar a Sharon de Fátima en la serie La Hechicera. El impacto no fue solo por su actuación, sino porque ella misma escribió gran parte del guión. La producción se volvió un fenómeno nacional, rompió récords de audiencia y la consolidó como ícono absoluto de la cultura popular. En ese momento, Ecuador entero la conocía. El universo la destacó entre las figuras más queridas del país y Vistazo la incluyó entre las mujeres más atractivas y deseadas. Bastaba decir La Hechicera para que todos pensaran en ella. Después, su carrera explotó. 7 programas, 5 telenovelas y 9 álbumes. Lanzó una línea de lencería
y fue imagen de 4 de los calendarios más vendidos. Sensual, talentosa y con visión empresarial, parecía intocable. Quizás por eso, tras años de soltería, buscó estabilidad emocional. En 2010, conoció a Giovanni López, un empresario de 30 años. Todo avanzó rápido. Se enamoraron, vivieron y trabajaron juntos. Él pasó a ser su representante. El 31 de mayo de 2012 nació su hijo Brian. De cara al público, eran la familia perfecta, pero detrás del brillo aparecieron grietas. Algunos medios señalaron presunta violencia física y psicológica por parte de Giovanni. Sharon eligió el silencio, sin confirmar ni negar. Aún así, quienes estaban cerca notaron que la relación se volvía cada vez más tensa, fría y fuera de control. A la tarde del 3 de enero de 2015, Sharon había ofrecido varios conciertos de fin de año en todo el país y, junto con Giovanni y su hijo, que en ese entonces tenía apenas 2 años, viajó a las localidades de Allangue y Olón. Allí se encontraron con algunos amigos y pasaron un rato agradable. Después, uno de ellos llevó a Sharon al departamento que acababa de comprar. En ese momento, la cantante comentó que estaba pensando en comprar un apartamento para su hija mayor. Aquello desató la furia de Giovanni. Él no quería que Sharon gastara su dinero de esa manera. Unas horas más tarde, salieron a tomar un café para reunirse con un productor musical. La hechicera necesitaba hablar con él sobre las regalías de algunas canciones. Una vez más, su esposo se enfureció. Sentía que ella no lo tomaba en cuenta en las decisiones financieras. El resto del día se les fue entre alcohol y discusiones por absolutamente todo. Cayó la noche, y con tanta tensión acumulada, Sharon y Giovanni empezaron a prepararse para regresar a casa. Fue entonces cuando un amigo en común, el doctor Roberto Blom, se ofreció a acompañarlos en el camino con su propio auto. Aunque dijo que lo hacía por si llegaban a tener una llanta pinchada, en realidad estaba preocupado porque Giovanni, que había estado bebiendo, sería quien manejara. Al final, se subieron al coche, Giovanni, en evidente estado de ebriedad, y Sharon, al volante. Cada vez que se detenían en una gasolinera, Blom veía cómo la pareja discutía con más intensidad. Llegó un punto en que Sharon le pidió a Giovanni que dejara de beber, porque su hijo se asustaba mucho al verlo en ese estado, pero él se negó. Después de aquella serie de shows de Año Nuevo, Sharon, Giovanni y el pequeño fueron a cenar con su amigo médico de confianza, el Dr. Blum. Cuando el grupo se preparaba para salir del restaurante, Sharon dijo que entraría de nuevo un momento, pero tardó demasiado. Extrañado, Blum regresó a preguntarles a qué hora pensaban salir. Sharon solo sonrió y le dijo que no los esperara, que ellos se irían después, que estuviera tranquilo, que todo estaba bien. Nadie imaginaba que esa sería casi la última vez que verían a Sharon tan serena. De madrugada al día siguiente, en el kilómetro 2.5 de la vía San Pablo, en la provincia de Santa Elena, todo fue distinto. Sharon llamó a Blum en estado de pánico, gritando por teléfono, suplicándole ayuda porque Giovanni estaba fuera de control. Incluso le pidió que, si algo llegaba a pasar, por favor cuidara de su hijo pequeño. Casi al mismo tiempo, otra mujer llamó para reportar que acababa de ver cómo una mujer caía desde un vehículo a la carretera y luego era atropellada por otro coche. A la 1:15 de la mañana, Blum llegó a toda prisa al lugar para buscar a su amiga. En vez de una simple discusión de pareja, se encontró con una escena de pesadilla. Sharon yacía tendida sobre el asfalto, casi inconsciente. Dentro del vehículo estaban Giovanni y el niño, sin un rasguño. Casi una hora después llegaron la ambulancia y la policía. Ante las autoridades, Giovanni declaró que había detenido el coche al costado de la vía para que Sharon pudiera cambiarle el pañal al niño. En ese momento, otro vehículo apareció de la nada, la embistió de frente y se dio a la fuga, dejando a todos en shock. Sharon fue trasladada al Hospital Liborio Panchana Soto. Los médicos hicieron todo lo posible por salvarla, pero no lo lograron.
Fue declarada muerta por politraumatismo severo, y al principio, su caso se manejó como un simple accidente de tránsito. Sin embargo, entre las contradicciones en los testimonios, la tardanza en la atención y el relato de aquella misteriosa testigo, cada vez aparecían más indicios de que la muerte de Sharon, la hechicera, estaba lejos de ser solo un atropello con fuga. Además de los traumatismos mortales, Sharon también tenía la pierna izquierda fracturada. La noticia de su muerte se propagó rápidamente por todo el país, y en cuestión de horas, empezaron a circular múltiples versiones de lo ocurrido. Para algunos, todo había sido un accidente terrible, pero para otros, especialmente quienes conocían la relación tensa entre Sharon y Giovanni, la historia olía a encubrimiento. Ellos no creían en el relato del atropello con fuga y sospechaban que el verdadero responsable podía ser el propio Giovanni. Giovanni fue retenido durante 8 horas para tomarle declaración en calidad de testigo. Al ser liberado, se plantó de inmediato frente a las cámaras para intentar demostrar su inocencia. Aseguró que su vehículo no tenía ningún daño, que era Sharon quien conducía y que, cuando él abrió la puerta para bajar, no se dio cuenta de que otro coche venía a gran velocidad. El Suzuki color marrón rojizo, el vehículo de la pareja, fue incautado por la policía para ser peritado. Pero como no encontraron rastros de sangre, ni golpes, ni ninguna señal sospechosa, el auto fue devuelto a su dueño ese mismo día. Poco después, la policía recibió la declaración de una testigo que afirmó haber visto otro coche involucrado en el hecho que hizo que Sharon saliera despedida del vehículo. La dueña de ese auto era una mujer llamada Tatiana Chávez. Al revisarlo, los agentes encontraron una abolladura en la parte frontal. Solo con ese detalle, la acusaron de ser la responsable de la muerte de Sharon y la enviaron a prisión preventiva mientras esperaba juicio. Aún así, la fiscalía se apresuró a descartar cualquier implicación de Giovanni, una decisión que indignó a la ciudadanía, porque las circunstancias de aquella noche seguían siendo demasiado confusas. Hacia las 10:30 de la mañana, el ministro del Interior, José Serrano, publicó de forma sorpresiva un mensaje en Twitter. Según el último informe policial, la muerte de Sharon podría tratarse de un feminicidio y no de un accidente de tránsito, una declaración que sacudió a todo el país. Alrededor de las 11 de la mañana de ese mismo día, más de 1000 personas se congregaron en el lugar del velorio. Fanáticos, amigos del mundo del espectáculo, colegas que habían compartido escenario con Sharon. En medio de ese mar de gente llorando estaban Samantha, su hija mayor, y su exesposo, Eduardo. Nadie podía creer que la hechicera ahora no era más que un cuerpo dentro de un ataúd cerrado. Tras el velorio, los restos de Sharon fueron llevados al cementerio Parque de la Paz, en Durán, para su entierro. La fila de personas que la acompañaron en el último adiós se extendió durante horas, pero mientras todos se despedían, detrás del telón legal comenzaba a encenderse la tensión. El ministro del Interior, José Serrano, confirmó que un juez había ordenado la prisión preventiva de Giovanni, el esposo de Sharon. Estaba claro que el camino para descubrir la verdad sobre su muerte apenas comenzaba. La mañana del lunes 5 de enero, llegó a la fiscalía la declaración del testigo más importante, el Dr. Bloom, el amigo cercano al que Sharon había llamado pidiendo auxilio la noche de los hechos. Él relató que, después del accidente, se llevó al niño a su casa, donde estaba celebrando Año Nuevo. Fue allí donde el pequeño hijo de Sharon y Giovanni comenzó a repetir una frase que helaba la sangre a cualquiera: «Papá es malo, papá empujó a mamá». Posteriormente, el niño fue evaluado por un equipo de peritos psicólogos de la fiscalía. Sin embargo, la defensa de Giovanni reaccionó de inmediato, intentando invalidar ese testimonio. Aún así, no era la única acusación que pesaba sobre él. El 8 de enero, Samantha, la hija mayor de Sharon, presentó formalmente una denuncia contra Giovanni ante la fiscalía por el delito de femicidio. Afirmó que la muerte de su madre no había sido un accidente de tránsito,
sino el desenlace trágico de una relación en la que Sharon fue maltratada, amenazada y sometida a un trato cruel durante mucho tiempo. Samantha contó que, antes de morir, su madre había intentado en varias ocasiones separarse de Giovanni, pero cada vez que Sharon mencionaba la posibilidad de irse, él la ataba con el dinero. La amenazaba diciéndole que, si quería terminar la relación, tendría que pagarle una suma enorme por cada año que habían estado juntos. En medio del miedo y la angustia, Sharon empezó a planear escapar a España con sus hijos. Ya tenía un viaje programado y en su mente, ese sería el camino de salida perfecto. Solo unas semanas antes de fallecer, Sharon presentó formalmente una denuncia por violencia de género. Dejó así el primer rastro legal en contra de Giovanni. Cuando se dieron a conocer los resultados de la autopsia, todo se volvió aún más escalofriante. En el cuerpo de Sharon había múltiples moretones y lesiones que se habían producido antes del accidente. Los peritos también descubrieron que se había ajustado el cinturón de seguridad con tanta fuerza que le causó daño físico, como si, en sus últimos momentos, hubiera intentado usarlo para protegerse de la agresividad de su pareja. Los peritajes técnicos también derrumbaron la historia que Giovanni había contado a la prensa. Sharon no era quien conducía el vehículo desde el cual salió despedida. La brutal caída le fracturó el cráneo y la dejó inconsciente antes de ser atropellada por otro coche. Sumando esa evidencia a la llamada desesperada que Sharon hizo pocos minutos antes de morir y a los testimonios de sus familiares, el panorama se volvió claro. Ya no se podía hablar de un simple accidente nocturno. Ante el peso de todas estas pruebas, Giovanni fue finalmente acusado formalmente por la muerte de Sharon y trasladado a prisión preventiva. Sin embargo, el caso aún no estaba cerrado. Quedaba un nombre atrapado en el expediente: Tatiana Chávez, la dueña del coche al que inicialmente se responsabilizó de haber atropellado a Sharon. El 13 de febrero, dos jóvenes se presentaron de improviso en la comisaría y declararon que el auto de Tatiana en realidad los había embestido a ellos unos 45 minutos después de que Sharon sufriera el accidente. Al revisar toda la línea de tiempo, los investigadores demostraron que la abolladura en el vehículo de Tatiana provenía de ese choque y no tenía ninguna relación con Sharon. Ella fue declarada inocente y puesta en libertad. El responsable de haber atropellado a Sharon finalmente fue identificado después de que la policía analizara pacientemente 38 videos de cámaras de seguridad a lo largo de la ruta. El auto implicado pertenecía a Luis Miguel Correa Dávila. Al ser citado, Luis se mostró confundido. En su vehículo, la policía descubrió que los vidrios habían sido reemplazados, una señal clara de que el coche había sufrido un impacto fuerte. Sin posibilidad de seguir negándolo, Luis decidió confesar. Él fue quien pasó por encima de Sharon aquella noche trágica. Fue detenido por el delito de homicidio culposo, pero esta confesión no disipó la sombra que pesaba sobre Giovanni. Según los investigadores, el atropello solo fue la consecuencia. La causa real comenzó dentro del Suzuki color marrón rojizo. Giovanni siguió siendo acusado de haber empujado a Sharon a la carretera antes de que el auto de Luis apareciera. El 30 de junio, el juez Oscar Guillén, de Santa Elena, condenó a Giovanni a 2 años de prisión por homicidio culposo. La sentencia causó dolor e indignación en la familia de Sharon. Demasiado leve, demasiado injusta para lo que ella había sufrido. No aceptaban que la muerte de Sharon se redujera a un accidente, en lugar de ser reconocida como un femicidio. El 13 de agosto ocurrió un giro inesperado. Las personas a cargo del caso fueron suspendidas de sus funciones. Se nombró a un nuevo tribunal, que tomó una decisión impactante: anular todos los procedimientos anteriores. Todo volvía a empezar desde cero. En el nuevo juicio, la acusación contra Giovanni se elevó al delito de femicidio. La razón: habían surgido nuevas pruebas, incluidos mensajes de texto entre Sharon y Giovanni, en los que él la amenazaba, la extorsionaba y trataba de controlarla para impedir que lo abandonara. La familia de la víctima por fin sintió un cierto alivio al ver que los hechos empezaban a reconocerse por lo que realmente eran. Sin embargo, la verdad era aún más compleja.
Con la confesión de Luis, era necesario retirar la acusación de homicidio en su contra, ya que Samantha, la hija de Sharon, quería que su padrastro asumiera toda la responsabilidad. Por ello, se programó una audiencia exclusiva para Luis el 10 de octubre. En el juicio contra Luis, el fiscal Jorge Torres presentó su conclusión final. Según el análisis técnico, en el momento de los hechos, el camión que él conducía iba a una velocidad de aproximadamente 61 km por hora, dentro del límite permitido. El informe de investigación del accidente de tránsito también señalaba un detalle clave. Luis había intentado girar el volante para esquivar a Sharon, ya que ella salió de forma inesperada desde el borde derecho de la carretera hacia el parterre central, justo delante del vehículo. Ante estos datos, el tribunal determinó que Luis no había incumplido su deber de cuidado y que no existía intención ni acción de ataque alguna en contra de Sharon. Finalmente, fue declarado inocente del cargo de homicidio culposo. Al salir de la sala, Luis rompió en llanto. Caminó junto a su madre y declaró a la prensa que el camino había sido demasiado largo y pesado, pero que estaba agradecido porque, al fin, su inocencia había sido reconocida. En un momento que conmovió a muchos, Samantha, la hija de Sharon, se acercó a abrazar a Luis y a su madre, pero después, en una entrevista, dejó algo muy claro. El responsable de la muerte de su madre aún no había enfrentado plenamente a la justicia, porque quien debía responder no era solo el hombre que la atropelló, sino también quien la empujó a ese camino oscuro. El 29 de octubre, comenzó una nueva audiencia en el Tribunal Penal No. 1 de Santa Elena, esta vez centrada por completo en Giovanni. Con base en las pruebas periciales y los testimonios fortalecidos con el tiempo, el tribunal reconstruyó la secuencia de eventos. Dentro del vehículo, Sharon y Giovanni discutían acaloradamente porque ella le pedía que se encargara de su hijo, y él se negaba. La pelea escaló rápidamente hasta convertirse en violencia física. Giovanni empezó a golpearla. En medio del forcejeo y los gritos, la empujó fuera del auto, haciendo que cayera sobre la calzada justo en el momento en que otro vehículo pasaba y la arrollaba. Con el historial de violencia ya expuesto y la cadena de pruebas irrefutables, Giovanni fue finalmente declarado culpable del femicidio de Sharon y condenado a 26 años de prisión. Además, se le impuso una multa y una indemnización económica para la familia de la víctima, una cifra que jamás podría compensar la vida y la dignidad de la mujer que perdió. La defensa presentó inmediatamente una apelación, intentando revertir la sentencia, pero la fiscalía sostuvo que todas las pruebas del juicio de primera instancia eran plenamente válidas. El 6 de enero de 2016, la Corte Provincial de Santa Elena decidió ratificar la condena. A pesar de haber sido condenado, Giovanni siguió proclamando su inocencia. Incluso llegó a decir que los colectivos feministas estaban utilizando el caso de Sharon con fines políticos, como si él fuese la verdadera víctima. Mientras tanto, la familia de Sharon tuvo que soportar otro golpe. El día en que ella murió, se filtraron fotografías de su cuerpo en la morgue, tomadas y difundidas en redes sociales, violando de forma brutal su privacidad y su dignidad. El 14 de marzo de 2016, Samantha, junto con la fiscal Ana Luz Uriaga, presentó una demanda contra 2 enfermeras del Hospital Gregorio Panchana por abuso de imagen e invasión a la intimidad de Sharon. El dolor no terminó con la muerte. Incluso después de descansar, Sharon aún necesitó que su hija la defendiera de la crueldad de quienes convierten la tragedia ajena en morbo. Pero entre todas esas pérdidas, algo hermoso logró permanecer. La llama de Sharon no se apagó. El 14 de agosto de 2018, se estrenó oficialmente la serie Sharon, la hechicera. La producción relata el camino de una mujer que se atrevió a romper moldes en una industria musical dominada por hombres. Una joven de origen humilde, amenazada por la violencia, que aún así logró levantarse y convertirse en un verdadero símbolo. Aunque la familia de Sharon había perseguido la justicia durante años, una nueva mala noticia llegó el 30 de septiembre de 2019.
El Tribunal Penal No. 1 de la provincia de Santa Elena dictó el sobreseimiento de las 2 enfermeras acusadas de haber fotografiado y difundido las imágenes del cuerpo de Sharon en la morgue. Tras casi 5 años de investigación, las autoridades no pudieron determinar quién estuvo realmente detrás de esas fotos tan dolorosas. Y así, una parte de la última dignidad de Sharon sigue sin ser reparada. Hasta el día de hoy, Giovanni continúa cumpliendo su condena en el Centro de Rehabilitación Social de Riobamba, aunque la sentencia ya fue dictada. Él repite una y otra vez la misma frase, que la muerte de Sharon fue solo un accidente de tránsito, no un asesinato. Fue Irma lapurdando, no un asesinato. Esa obstinación prolonga aún más el sufrimiento de la familia, como si Sharon siguiera atrapada entre 2 mundos, sin poder liberarse por completo, ni alcanzar la paz que merece. Lo más cruel de todo es que la historia de Sharon no es una excepción. En Ecuador, las estadísticas muestran que de cada 10 mujeres, 6 han experimentado alguna forma de violencia de género, y de cada 4, una ha sido maltratada por su propia pareja. Sharon, artista, madre, ícono, es solo una entre miles de víctimas que no lograron escapar a tiempo. La única esperanza que queda es que el impacto de Sharon siente un precedente para que otras mujeres, aunque no sean famosas como ella, puedan ser escuchadas, protegidas y vivir. Al cerrar este caso, la gente no solo recuerda el dolor que Sharon tuvo que soportar, sino también el camino indomable de una mujer que se atrevió a vivir para su sueño, a romper moldes, y que, al final, incluso en medio de la tragedia, dejó una huella imborrable en el corazón de todo un país. ¿Cuál crees que es el detalle clave que hace que esta historia no sea solo un accidente? Deja tu respuesta en la sección de comentarios.